Entonces, si bien a nivel global en este periodo ya se alcanzó 1.3 grados, en Estados Unidos la temperatura anual ha incrementado no solo 1.3, bueno, ahí está en grados Fahrenheit, pero es alrededor de 1.67 grados centígrados el promedio de temperatura en el país. Eso es lo que ya se está observando, ¿no? No son cosas que se están prediciendo que pueden pasar, eso ya es lo que se observa. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? De acuerdo a los escenarios climáticos que se predicen, esa es la temperatura media anual del país. Y tenemos dos escenarios de cambio climático, uno medio y otro que va a ser un impactos más fuertes, el que está abajo, el 8.5. Y digo, perdón, el estar en columnas, las columnas es mitad del escenario medio y la otra columna es el escenario más fuerte. Y a principio tenemos mitad del siglo y lo que vemos es que de la escala ya podemos llegar hasta incrementos de 2, 3 temperaturas, grados en la temperatura y que están más centrados al norte del país. Y bueno, evidentemente la mayoría de los impactos se van a estar viendo en Alaska, ¿no? Porque está más al norte, en el hemisferio norte, y ahí es donde los impactos pueden ser mayores. Bajo un escenario más de impacto mucho más fuerte, de 8.5, lo que observamos es que ya para mediados de siglo podemos llegar a 3, 4 grados, mientras que para finales de siglo podemos observar incrementos inclusive de 9 grados de temperatura. Entonces, los impactos pronosticados en Estados Unidos son muy fuertes, particularmente para la región norte del país y en mayor énfasis en Alaska, ¿no? Entonces, tenemos esos impactos que se pueden observar y que evidentemente tienen impactos sobre los diferentes sistemas económicos que pueden afectar la agricultura, pueden generar más eventos extremos, pueden afectar el turismo, pueden afectar la disposición de energía, la disposición de agua, etcétera, ¿no? Aquí solo me enfoqué en la temperatura y cómo se podría ver eso en el futuro. Y entonces, esto evidentemente tiene costos económicos importantes. No me puse a buscar los costos económicos que pueden hacerse para Estados Unidos. Hay muchísimas estimaciones, dependiendo qué modelo usen, dependiendo de qué sectores se incorporen. Pero lo que hice fue, bueno, no veamos hacia el futuro, sino veamos al pasado. ¿Qué es lo que ya le ha costado a Estados Unidos los eventos climáticos extremos? Las fuentes de información que usé son los logos que están en todas las diapositivas. Entonces, ahí esas son las fuentes, ese es el NOAA. Y lo que vemos es que en términos, por ejemplo, de eventos, lo que se observa es que conforme vemos la década de los 80 y teníamos 3 eventos por año, 3.3, 90, 5.7, 2000, 6.7. Y ya en la década de los 2000 tenemos 13.1 eventos por año. Es decir, este efecto de cambio climático que se puede observar de mayores eventos extremos se puede observar claramente ahí. Y evidentemente está asociado a mayores costos económicos, ¿no? Entonces, también están ajustados los precios para que sean comparables, evidentemente, por las décadas. Y lo que se observa es que los costos cada vez son mayores, 219 billones de dólares, hasta llegar a los 2000 a 994, y bueno, el último año nada más hay pocos eventos, hay 27 eventos, no es que haya pocos, ¿no? En un solo año. Entonces, evidentemente, los costos económicos que ya se han observado son elevados y cada vez se observa que son más elevados en el tiempo, ¿no? Observando estos valores en las décadas. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se observan estos cambios en temperatura tan claros que están ya observables? Eventos extremos que están ya afectando la economía, la infraestructura del país. ¿Por qué el presidente Trump no está tomando cartas en el asunto? Entonces, evidentemente hay como un conjunto de factores que pueden incidir en su toma de decisiones porque puede fundamentarse evidentemente en su ideología política, en esta parte de desestimar la evidencia científica que está ahí, ¿no? Lo vimos, ahorita vimos los mapas, vimos los impactos.
y existe muchísima evidencia y la desestima las instituciones académicas, las instituciones de investigación que dicen que estos son los efectos que se pueden implementar y evidentemente uno de sus también elementos en sus políticas es eliminar todas las regulaciones ambientales y eso es fundamentalmente yo creo, la verdad es que no puedo saber efectivamente, pero es una decisión de ideología política, ¿no? De estar en torno con a dar respuesta a su entorno y entonces evidentemente está yéndose hacia allá. Además, lo que busca es tener independencia energética fundamentalmente con base a energías fósiles. Y justo puse una gráfica al lado, la gráfica que está ahí al lado, que habla sobre el consumo de energía primaria de Estados Unidos por fuente. Y observamos algo interesante, ¿no? Primero que el consumo de petróleo se ha estabilizado en los últimos años, ya no ha incrementado de forma importante, es un consumo energético que se ha mantenido. Lo que ha aumentado mucho es el gas. Vemos toda esta industria que se dedica al fracking y extrae el gas en el subsuelo de Estados Unidos. Ahí se ve claramente esa tendencia. Ha bajado muchísimo el consumo de carbón, que es la línea azul, y las energías renovables van, la nuclear se ha mantenido, no ha habido ningún adicional, pero las energías renovables van poquito a poquito subiendo, ¿no? Esto es hasta el 2023, faltaría ver la tendencia del último año y lo que va del 2024. Entonces, evidentemente, sí hay esta transformación, porque la baja en el carbón es muy clara, que es uno de los combustibles que genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero y se está haciendo esta transformación hacia el consumo de gas, que si bien no es el combustible ideal, pero es muchísimo más limpio que el carbón. Entonces, sin embargo, creo que Trump está recibiendo mucho respaldo económico por parte de las grandes petroleras y gases, entonces tiene que responder a ellos y disminuir sus regulaciones sobre estos temas ambientales. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar en este entorno? Que, digamos, Estados Unidos es, si no me recuerdo, el segundo emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Y en ese sentido, si no tiene regulación, ¿va a seguir aumentando sus emisiones o no? Y digamos impulsado por las políticas que está implementando el gobierno norteamericano. Entonces, también en este contexto pensé, bueno, el gobierno impulsa políticas, pero quien toma las políticas y quien las asume al final son los productores y los consumidores. En este contexto me enfoqué en la parte de las corporaciones, de cómo están haciendo frente a estas regulaciones y si realmente el quitar, por ejemplo, que ya no se va al Acuerdo de París, que se pueden fomentar e inclusive subsidiar algunos combustibles fósiles, ¿qué puede generar? Entonces, en ese sentido me metí en el tema de las finanzas sostenibles. Voy a dar una pequeña introducción para después dar el contexto de cómo las corporaciones están adheriéndose a estos temas de finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles lo que incorpora son los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Las finanzas tradicionales son las que tienen que ver con la economía. Y cuando las empresas empiezan a considerar factores ASG, lo que se tiene son las finanzas sostenibles, ¿no? Entonces estamos hablando de todos los temas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de todos los temas que tienen que ver con el Acuerdo de París y también con el Kunming-Montreal. Entonces, en ese sentido, las empresas están ya haciéndolo, ¿no? No es algo que se va a hacer, sino las empresas están implementando las finanzas sostenibles en su proceder, en su planeación, en su administración de riesgos. Y aquí surge la pregunta de por qué lo están haciendo, ¿no? ¿Por qué están considerando reducir sus emisiones si el gobierno les está diciendo tú puedes seguir emitiendo, ¿no? ¿Cuál es el incentivo que tienen las empresas, las corporaciones para reducir sus emisiones si desde el punto de vista político no les están haciendo esa regulación? Entonces, las finanzas sostenibles, digamos que tienen tres grandes elementos que las impulsan. El primero es
fundamentalmente la materialidad. Y la materialidad no es otra cosa que tener ganancias a largo plazo estables, ¿no? Entonces, si las empresas no consideran la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobernanza en su planeación y en su administración de riesgos, entonces lo que van a tener es que van a empezar a tener pérdidas sustantivas. Ahorita le voy a dar además evidencia de que esto es algo que está impulsando el tema de finanzas sostenibles. Entonces, fundamentalmente es identificar los riesgos que tiene una empresa, por ejemplo, en temas ambientales. ¿Qué pasa si yo soy una empresa que me dedico a, por ejemplo, a la industria hotelera y me pongo en algún lugar donde sé que el incremento en el nivel del mar es inminente? Entonces, evidentemente, no estoy administrando bien mi riesgo. Entonces, considerar factores ambientales, sociales y de gobernanza hace que las empresas puedan tener mayores rendimientos y estabilidad en largo plazo. Entonces, hay ahí como, además hay oportunidades de mercado. Si consideras que hay que transitar hacia una economía baja en emisiones o una economía sostenible, entonces puedes identificar elementos en los que las empresas están empezando a innovar e incorporar. Y también ese es como el principal elemento, ¿no? La ganancia de las empresas, que es lo que está fomentando las finanzas sostenibles. Pero por otro lado tenemos las políticas y la regulación, y por eso está ahí marcado en anaranjado, porque ahí es donde las políticas que está implementando el gobierno de Estados Unidos puede generar un freno a este avance en las finanzas sostenibles que se está generando. ¿Por qué? Porque está desincentivando los subsidios, está fomentando que se regrese, que se siga produciendo con energías fósiles, no está fomentando las energías limpias, etcétera. Entonces, a esas políticas son las que también incentivan que se transite hacia una economía baja en emisiones. Y evidentemente, pues también se pueden implementar incentivos financieros, que es el otro elemento que no se está ahorita haciendo. Y finalmente, el otro tema que no está en cuadro, pero que es súper importante, es que del lado de la demanda, del lado de la demanda del mercado, lo que vamos a ver ahí es que inclusive las mismas corporaciones y los consumidores están tomando cada vez más conciencia de lo que consumen y de cómo producen. Entonces, sí, ahorita vamos a ver los datos, pero ya hay empresas e inversores que dicen, si tú como empresa no consideras factores ASG, no voy a invertir en tu empresa. Entonces, esos elementos son súper importantes. También, en cambio, la demanda de las personas. Muchas personas están optando por consumir productos que sean producidos de manera más limpia, más local, etcétera, y eso es tendencia que ya se está observando. Este es un ejemplo particularmente de cómo las corporaciones pueden incorporar los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Entonces, las empresas tienen que considerar los riesgos que están asociados a los impactos físicos del cambio climático, que son los riesgos físicos, el incremento de la temperatura, los eventos extremos, el incremento del nivel del mar, sequías, etcétera. Y eso tienen que incorporarlo en su forma en la que están operando las corporaciones, ¿no? Tienen que incorporar esos riesgos para que no les caiga de sorpresa que iba a haber sequía, ¿no? Y que ya no pude seguir produciendo. Entonces, esa administración de riesgos ya no es únicamente en términos financieros, sino también ya es en términos ambientales, también sociales y de gobernanza. Ahorita me estoy sesgando el tema del cambio climático, pero también tiene que ver con temas de género, temas de relaciones con la comunidad, etcétera. Y también transitar hacia una economía baja en emisiones, que son los riesgos de transición. Eso es también un elemento que probablemente ahí es donde incida la política climática de Trump, en la que no vamos a encontrar muchas regulaciones que nos estén afectando y que podamos enfrentar esos riesgos de transición, pero a lo mejor solo en la parte de política legal, pero de tecnología, de mercado y reputación, son bien importantes esos riesgos. Entonces, las empresas tienen que incorporar esos riesgos, tienen que ver las oportunidades de mercado que pueden generar para hacer una planeación estratégica de riesgo y de cómo va a hacer hacia adelante. Entonces, evidentemente, la planeación estratégica tiene impactos directos sobre impactos financieros que puede tener, evidentemente, puede tener las empresas pérdidas si no considera los riesgos físicos
Y también puede tener ganancias si invierten adecuadamente en tecnologías de transición que les ahorre energía, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como el enfoque en el que se tienen que considerar los riesgos y las oportunidades para la administración y planeación de riesgos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Digamos que parece bien, pero hay regulaciones, hay iniciativas y lo que vemos es que desde el 97 hasta el 2024, cada año se están agregando más iniciativas para incorporar estos temas de finanzas sostenibles a las inversiones, a los seguros, a la banca. Hay estas generaciones de bonos verdes, de bonos temáticos, hay lineamientos, hay taxonomías, que las taxonomías lo que nos ayudan a identificar qué sectores económicos se deben considerar realmente que son sostenibles y cuáles no, etcétera. Y entonces, en ese sentido, hay un montón de iniciativas que están proliferando y que cada vez son más y que muchísimas empresas, países y corporaciones están adheriendo a esas iniciativas. Ay, ¿cuánto? Entonces, lo que yo quiero, además de que existen estas iniciativas, lo que yo quiero señalar es que como actualmente, este es un informe del 2025, que son estadísticas de sostenibilidad de este año, ¿no? Y lo que hace es recopilar un montón de estudios de diferentes casas de bolsa, certificadoras, estudios de mercado, donde indica la tendencia de las finanzas sostenibles. Entonces, en ese sentido, el 90% de las empresas que cotizan Standard Poor's 500 publican informes de sostenibilidad. En esos informes de sostenibilidad dicen cuántas emisiones generan, que tienen metas de reducción de emisiones, cuándo la van a alcanzar, cómo la van a alcanzar, cómo es la relación con sus, digamos que en términos con sus trabajadores, si tienen objetivos de género, de gobernanza. Entonces, estamos hablando de que el 90% de las empresas lo están haciendo. Y muchas se centran en el impacto de cambio climático en sus operaciones y estrategias, ¿no? Ya están considerándolo. Entonces, no estamos hablando de temas de corporaciones aisladas que lo están haciendo, sino ya es una tendencia que se está observando en el sentido de que, como les dije, todo esto lo que genera es que las corporaciones tengan una mayor materialidad. ¿Por qué? Ahorita voy a seguir con estos puntos. Porque, por ejemplo, dice, los consumidores globales reconocen cada vez más la importancia de la sostenibilidad en sus hábitos de compra, lo que sugiere una transición hacia decisiones de compras más ecológicas. Entonces, también las empresas tienen que transitar hacia eso. Se proyecta que las inversiones institucionales centradas en factores ESG alcancen 33.9 billones para 2026. El 83% de los consumidores cree que las empresas deberían implementar activamente mejores prácticas ASG. Los fondos de inversión cada vez son más altos. Casi el 80% de los inversores afirman que los criterios ASG son fundamentales para sus decisiones de inversión. Entonces, les comento que hay muchas empresas calificadoras, hay calificadoras de las de riesgo, ¿no? Que le da calificación A más, A menos, depende del riesgo que tenga la empresa. Pues también ya hay calificaciones ASG, si las empresas están cumpliendo con los criterios y qué tanto lo están haciendo. Entonces se hacen comparativas de estas empresas, particularmente las comparativas son en torno a su sector, qué tan bien parada está una empresa en torno a su sector en términos de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, los inversionistas ya lo están haciendo, están revisando no solo las calificaciones crediticias de riesgo de las empresas para decidir si invierten o no, sino si están implementando medidas ASG en sus inversiones. Evidentemente, también los inversionistas más jóvenes están más interesados en las cuestiones ASG que sus homólogos de mayor edad. Eso también es un cambio generacional, ¿no? Que los jóvenes están teniendo una mayor conciencia en estos temas y es una tendencia que ya se está observando. La siguiente de que, ay, no alcanzo a ver porque bueno, 53% de los ingresos de las 500 principales corporaciones estadounidenses
provienen de operaciones comerciales que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hay una tendencia clara hacia este tipo de inversiones, ese tipo de actividades que contribuyen a los ODS. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es crucial en las estrategias de sostenibilidad corporativa. Evidentemente, ayuda a mitigar el cambio climático, se alinean los esfuerzos globales para limitar las pérdidas económicas a los impactos climáticos. Hay una mayor conciencia de que si se generan más emisiones, la temperatura, podemos llegar al escenario más rojo que les mostré, ¿no? En lugar del que es medio anaranjado, llegar al rojo, en el que los impactos pueden ser mayores y las corporaciones están teniendo esa conciencia y entonces, en consecuente, están reduciendo sus emisiones y teniendo prácticas más sostenibles. Estoy enfocada en cambio climático, pero eso está pasando en muchos otros temas como consumo de agua, cada vez se está reciclando más el agua, se está buscando reciclar también las materias primas para no extraer tantas de recursos naturales. Entonces, en ese sentido, existe muchísima evidencia de que los inversionistas cada vez están considerando estos factores ambientales, sociales y de gobernanza para la toma de decisión de invertir dinero en alguna actividad económica. Entonces, en ese sentido, yo lo que quisiera es como señalar que si bien las políticas públicas es un elemento que incide en esta transición desde el punto de vista corporativo hacia ser más transparente, hacia reducir tus emisiones, no necesariamente está ligado 100% a una política pública, sino que las empresas están observando esta materialidad que puede generar hacer una administración de riesgos y una planeación con factores ASG y la evidencia está ahí, ¿no? Entonces, a pesar de las políticas públicas que pueden mitigar un poco este avance, a lo mejor podría ser más rápido, creo que las finanzas sostenibles pueden contribuir de manera importante a la mitigación de los impactos del cambio climático. Gracias. El que sí funciona. Bueno, le damos las gracias a la profesora Karina Caballero, su excelente charla. Y como ella tiene un compromiso ahorita, entonces procedemos, si hay con comentarios y preguntas, antes de darle luz a la palabra a Miriam Sosa. Entonces hay que ver en el chat. Sí. Finanzas sostenibles incorpora muchos elementos, no solo la contaminación. Implica factores ambientales, sociales y de gobernanza. Dentro de los ambientales está la contaminación, pero también está el uso eficiente de los recursos naturales, está la generación de menos emisiones de gases de efecto invernadero, está el uso eficiente del agua, entonces la conservación de la biodiversidad. Eso es en ambientales. En sociales tenemos condiciones laborales adecuadas, tenemos equidad de género, tenemos ¿qué más hay en sociales? Una adecuada relación con la comunidad, porque luego las empresas se ponen en lugares donde la comunidad no las quiere. Entonces, si no consideras esos elementos, puedes tener pérdidas importantes. Y los de gobernanza tienen que ver también cómo está estructurada el consejo de administración de la empresa, tiene que ver también con si eres transparente, rindes cuentas, en términos de también por ejemplo, si eres cumplido desde el punto de vista fiscal o no, todas esas cosas entran en la gobernanza. Si no lo eres, si no cumples con los factores ASG, puedes tener riesgos que pueden generar pérdidas importantes en las empresas. Pero un tema bien importante de ASG es cambio climático. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo sí tendría una. Bueno, pues yo aprendí a partir de tu charla, yo no me había percatado de cómo las empresas están incorporando por sí solas sin la necesidad de que las coarten al respecto.
Pero ¿por qué sigue aumentando los shocks? Porque en el 2024 estaba en 27. Evidentemente, digamos, los efectos del cambio climático son acumulados. Ya en la atmósfera tenemos una cantidad de Oye, ¿cómo puedes emisiones escuchar así, Alora? que haya un impacto asociado a esas emisiones que están arriba. Entonces, las emisiones que están en la atmósfera lo que hacen es que no dejan salir el calor y la energía se concentra más en la Tierra y entonces se están alterando los patrones. Para poder ver efectos de ese tipo, de que ya disminuyen los impactos, necesitamos transitar a una economía baja en emisiones, carbono neutral, que esfuerzo muy, muy grande realmente. No solo de las corporaciones, de todo, nosotros como individuos tenemos que colaborar para reducir las emisiones, si no, la tendencia va a seguir aumentando. Y el punto es que el problema es que ya en la atmósfera están acumuladas las emisiones. Lo que tenemos que hacer es dejar de acumular, absorberlas, y que se pueden absorber, por ejemplo, con reforestación, con incremento en captura de CO2. Pero el efecto ya está allá arriba. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Evidentemente no hay, por ejemplo, en México, ahorita no hay una regulación que obligue a las empresas a divulgar. Por ejemplo, hay una iniciativa bien importante que es el Task Force for Climate Disclosure, que es que las empresas divulguen su información del clima y muchas empresas lo están haciendo de forma voluntaria, pero no hay una regulación específica. En México estaban hablando, diciendo que lo iban a implementar inclusive para pequeñas y medianas empresas, para poder identificar cuántas emisiones está generando cada una de esas empresas. Pero actualmente no hay regulación en ese sentido. Sí, de hecho, o sea, yo tengo ya 4 años dando este curso de finanzas sostenibles y cada vez me sorprendo más con el nivel de detalle que las empresas están divulgando su información en todos esos sentidos. Tienes que entrar a cada empresa, buscar su informe de sostenibilidad y ver cómo están, digamos, difundiendo esa información. Le damos las gracias a la profesora Karina Caballero y tiene el uso de la palabra la profesora Miriam Sosa. Muchísimas gracias, doctor Huerta, por la invitación y la oportunidad justamente de compartir un poquito de lo que justamente estamos investigando y que justamente impacta muchísimo con el tema de Trump. Muy bien, bueno, pues la presentación que voy a compartir es financiamiento climático y vamos a hablar un poco del impacto de las decisiones de Trump en la política climática a nivel internacional. Bueno, esa es un poco la agenda de la presentación. Voy a saltar algunas de las láminas que había preparado porque ya me hizo favor la maestra Karina de tocar algunos de estos temas, lo cual me parece que también está muy bien porque van a embonar muy bien estas dos presentaciones. Entonces, bueno, hablar un poquito de qué es lo que motiva todo este tema de las finanzas climáticas y sostenibles, cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de finanzas, la evolución, los alcances y las necesidades del financiamiento climático. Y quiero explicar cómo es que está el financiamiento climático, cómo se insertan las finanzas sostenibles dentro de este financiamiento climático y punto por punto explicar a cada uno de estos canales de financiamiento cómo impacta las decisiones de Trump. Bueno, ¿cuál es un poco de este contexto? Bueno, se sabe y se ha reconocido que hay un impacto desigual del cambio climático que justamente aquellos países en desarrollo emergentes, sobre todo pequeños países insulares o costeros, son aquellos que han tenido
bueno, tienen más efectos y mayores riesgos relacionados con el cambio climático, y son aquellos que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo cual, bueno, pues se ha justamente asignado esta responsabilidad histórica y se ha acordado que estos países desarrollados deben de justamente otorgar recursos para poder nivelar estos efectos y poder mitigar también estos daños y también promover la adaptación hacia estas nuevas condiciones a raíz del calentamiento global y del tema del cambio climático. Así, bueno, se ha hecho, bueno, se ha instaurado este principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, en el marco justamente de las Naciones Unidas, donde, bueno, se ha acordado que todos los países deben actuar, pero los mayores emisores tienen una mayor obligación de financiar las soluciones. Así, pues lo que se busca es tener un concepto que se conoce como justicia climática, es decir, buscar justamente que haya una transición hacia la sostenibilidad, que sea de manera justa, en la cual no se quede absolutamente nadie atrás, no importando su raza, su género, su religión, ni tampoco el estado o la región en la cual vive. Así, bueno, se ha decretado este marco global de acción en donde la ONU establece que lo soluciona justamente tener estos compromisos. Y por otro lado también, bueno, algunos de estos antecedentes se encuentran en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y el Acuerdo de París del 2015. Bueno, ha habido avances a partir de la cooperación. Esto es algo que me parece a mí muy interesante porque de repente decimos, bueno, es que Trump, el hecho de que salga de los acuerdos de París, por ejemplo, el hecho de que vaya en contra de todas estas tendencias ya marcadas a nivel internacional, podría tener un gran efecto. No obstante, también hemos visto que a pesar de que en el mandato anterior Trump tenía este tipo de decisiones también, ha habido derivado de la dinámica del mercado, como comentaba la maestra Karina, pero también derivado de la competencia, avances en términos climáticos, sobre todo en términos, por ejemplo, de las tecnologías, últimamente con el tema de los paneles solares, por ejemplo, y la parte de movilidad eléctrica, pues ha habido lo que se conoce ahora como la carrera verde, por lo cual, bueno, pues algunos señalan que a pesar de que Trump y ya esté retirándose de todas estas cuestiones y que vaya en contra de la tendencia que ya se tenía, puede que también, no solo de la cooperación, pero sí de la competencia, que es algo que distingue al sistema económico en el cual vivimos, puedan seguirse dando estas cuestiones hacia adelante. Así, bueno, me parece que en estos momentos, pues tenemos oleadas que tanto van a favor como en contra de todo lo que está ocurriendo en términos de la lucha contra el cambio climático. Otra cosa que también es importante mencionar es que, bueno, hay países en desarrollo que son muy dependientes de hidrocarburos, por ejemplo México, y que tienen muy bajo desarrollo industrial y baja productividad, por lo cual se ha hecho también muy complicado que se realicen pues cambios importantes o de raíz o estructurales en los cuales se atiendan este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, estoy mencionando como todos estos factores que podrían estar incidiendo en el contexto actual y en las decisiones que Trump ha estado tomando. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido esta evolución, los alcances y necesidades del financiamiento climático? Desde el 2009, bueno, se habían acordado destinar 100,000 millones de dólares anuales para ayudar a las naciones en desarrollo a reducir emisiones y adaptarse al cambio climático. No obstante, esta meta pues se alcanzó hasta el año 2022, cuando se movilizaron 115,900 millones de dólares. Aunque bueno, la distribución ha sido desigual y se ha estado favoreciendo a los países de ingresos medios y sobre todo a través de préstamos. Ahorita vamos a ver eso que es muy interesante. Esto es muy crítico, ¿por qué? Porque también se ha hecho alusión a que este tipo de financiamiento no está en sí apoyando al desarrollo de los países, sino también está generando cargas y está imponiendo justamente costos muy altos para el tema de la deuda, ¿no? Entonces, que es un nuevo mecanismo o un nuevo canal
a través del cual ahora se endeudan los países y que al final de cuentas pues sigue habiendo también este condicionamiento a su desarrollo, a la toma de decisiones al interior de las economías por estos organismos internacionales que otorgan este tipo de préstamos. Bueno, otra cuestión importante es que en la COP29 en 2024 se acordó triplicar el financiamiento de los países en desarrollo, llegando a 300,000 millones de dólares anuales para el año 2035. Esto es una de las principales cuestiones que podría estar siendo afectada con las decisiones de Trump. Y bueno, las necesidades para economías emergentes y países en desarrollo es de cerca de 2.4 billones de dólares anuales para el año 2030. Es decir, pues si nos percatamos, hay una brecha muy importante entre los recursos que se necesitan y los recursos a los cuales nos estamos comprometiendo. Así, bueno, el destino de este financiamiento es principalmente, como comentábamos, para adaptarnos a los efectos del cambio climático, para la reconstrucción de los efectos cada vez mayores que tienen, por ejemplo, muchos de estos fenómenos climáticos que cada vez son más seguidos, que cada vez son más extremos y cada vez tienen impactos más profundos, y para el tema de prevención de pérdidas y daños, finalmente también para el tema de mitigación, es decir, para disminuir todos los efectos que ha tenido la actividad antropogénica en términos climáticos. Un poco para aclarar esta cuestión, vamos a ver que encontramos estos temas de finanzas sostenibles y finanzas climáticas que a veces se ocupan como si fueran sinónimos. No obstante, hay unas pequeñas diferencias. Mientras que ya nos explicó muy claramente la maestra Karina qué son las finanzas sostenibles, básicamente, al igual que las finanzas tradicionales, tienen el tema de contestan las preguntas de dónde invertir y cómo financiarse, de tal manera que yo obtenga el mejor beneficio por un lado o por el otro, ya sea maximizando mi ganancia a través de la minimización de mis costos o minimizando también mis riesgos, ¿no? Entonces, de manera tradicional, únicamente nos enfocamos en la parte económica y las finanzas sostenibles ahora incorporan otros aspectos como la parte ambiental, social y económica. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues es este equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer lo que van a tener las generaciones futuras. Así, estas finanzas sostenibles, estos criterios son consistentes con los objetivos de desarrollo sostenible, que son justamente aquellos que se han dictado a través de la ONU y también se han acatado a través del Banco Mundial, donde vemos que lo más importante es primero tener una parte de la biosfera, es decir, garantizar que las condiciones ambientales sean buenas, sean seguras, sean estables, después la parte social y finalmente la parte económica. En este caso, bueno, lo que vamos a buscar es con esta sostenibilidad también hacer una internalización de las externalidades, que es lo que se denominaba anteriormente como algo que yo genero un daño a un tercero, pero pues anteriormente no me responsabilizaba directamente de esto. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es sí hacerlo. Y aquí algunos de los aspectos importantes de la parte de sostenibilidad. Además de incorporar estos criterios, vamos a tomar en consideración a todos los agentes vinculados en la cadena, ya sea a los empleados, al consumidor, a la sociedad, a la comunidad donde yo estoy produciendo, etcétera. Vamos a ponderar un valor integrado por encima de un valor financiero. Vamos a promover prácticas como la inversión en proyectos ecológicos, reducir el financiamiento a actividades que sean contaminantes y vamos a buscar justamente un desarrollo que sea más equilibrado y de largo plazo. Y pues esta generación de valor en largo plazo pues debe ser conveniente para todos los actores dentro de la sociedad y además de solamente considerar el capital financiero, vamos a considerar el capital natural y el capital social. Por otro lado, las finanzas climáticas son aquellos recursos que se están destinando a apoyar acciones específicamente de mitigación y de adaptación al cambio climático. Sobre todo, incorporan fuentes de financiamiento públicas, ya sean nacionales e internacionales, y estas finanzas son movilizadas a través de mecanismos como fondos climáticos, inversiones verdes y políticas fiscales y subsidios. Aquí lo que vamos a buscar principalmente es facilitar la transición hacia economías bajas o cero en carbono y apoyar a los países más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.
Aquí está un poquito ya lo que comentaba anteriormente sobre los efectos del cambio climático, que es básicamente lo que decíamos de cada vez hay más eventos meteorológicos extremos y eso agrava las crisis humanitarias. De hecho, ya existen formalmente migrantes climáticos. El 50% de la población vive en zonas que son vulnerables al cambio climático. En 2030 y 2050 se estima que este calentamiento global cause 250,000 muertes anuales, adicionales a las que ya se conocen como por otras cuestiones como malaria, diarrea, desnutrición y golpes de calor. Los costos directos en salud podrían alcanzar 2 a 4 billones de dólares anuales y induce más y mayores fenómenos, bueno, ya dijimos, naturales. Y también tenemos una estimación más o menos de 2.8 billones de dólares en pérdidas y daños por cambio climático en un año, de 2019 a 2020, de acuerdo con Newman Inno. Por todo lo anterior, el Banco Internacional de Pagos ha reconocido al cambio climático como una fuente de riesgo sistémico. Y bueno, eso también lo podemos ver a partir del aumento de eventos climáticos que ha habido catastróficos y también los costos que, bueno, ya representan en América Latina y el Caribe 6% del PIB anual. Así, las finanzas sostenibles en realidad es una dinámica que han estado impulsando las finanzas climáticas para poder de manera directa o de manera indirecta eh, movilizar capital privado para fines ambientales que vayan enfocados justamente a atender estas dos necesidades, tanto de adaptación como de mitigación de los efectos del cambio climático. Bueno, vamos a tener entonces que el financiamiento climático se va a canalizar principalmente por donaciones directas, préstamos preferenciales, bonos temáticos, garantías, seguros climáticos, canjes de deuda. Y básicamente lo que van a hacer estos organismos, tanto nacionales como internacionales como multilaterales, es hacer atractivos estos proyectos de inversión para los capitales privados, de tal forma que de esa manera podamos movilizar el capital. Además de eso, bueno, pues se realizan otro tipo de acciones que son directas, sin vincular también a la parte privada, en las cuales vamos a estar buscando financiar acciones que pueden justamente tener un fin benéfico en términos climáticos. Bueno, uno de los pilares de este financiamiento que dijimos que es público internacional van a ser los sistemas de pues, que se dieron justamente en esta convención que existe a nivel multilateral por parte de la ONU, el sistema de bancos multinacionales de desarrollo y los mecanismos de monitoreo establecidos, por ejemplo, por la OCDE. La participación privada se va a dar a partir de, como dijimos, mecanismos de movilización directa, es decir, que propiamente incentivan este financiamiento público, la participación del capital privado o por todas las cuestiones positivas que ya vimos que tiene incorporar criterios ESG en las inversiones tradicionales. Entonces, bueno, vamos a tener también que para poder promover cada vez más el financiamiento o la canalización de financiamiento privado, está este mecanismo que se conoce como la taxonomía sostenible. En México se publicó en el año 2023 y básicamente lo que nos va a decir es todos los criterios que debe de tener o considerar un proyecto, dependiendo en qué sector se encuentre, para poder ser considerado como un proyecto justamente sostenible. Y esto es muy importante porque ahora ya, a pesar de que no es todavía de obligatorio cumplimiento, la gente ya tiene un cierto margen o ya sabe qué es lo que sí debe de considerar para que estos proyectos, una vez que en el futuro la regulación nos obligue justamente a cumplirlos, irnos moviendo hacia allá, ¿no? Es básicamente como un horizonte. Igualmente, hay, bueno, varios mecanismos de financiamiento privado, como ya comentamos, bonos, créditos verdes, esos son deuda, mecanismos de financiamiento que tienen que ver con ecoemprendedurismo, por ejemplo, joint venture o venture capital o crowdfunding, es decir, todos estos proyectos, todos estos financiamientos que están vinculados con la ecoinnovación y con empresas de alta tecnología de reciente creación, que lo que básicamente tratan de hacer es cualquier actividad volverla más sostenible.
En cuanto al financiamiento público, bueno, aquí hay un dato muy interesante. Anteriormente los bancos nacionales de desarrollo tenían un papel muy importante. En 2013 ellos financiaban el 60% del financiamiento climático regional, mientras que para el año 2020 solamente el 7%. Algunos autores señalan, bueno, que cuestiones como el COVID y, bueno, el adelgazamiento del Estado han estado justamente propiciando que ahora los bancos multilaterales son los que ocupan este espacio. Igual ya comentamos que, bueno, el financiamiento multilateral también viene por los fondos de estas confederaciones realizadas en la ONU y otros fondos e iniciativas, y el financiamiento bilateral, que básicamente es el que se da entre dos economías, dos países. ¿Cuáles son algunos de estos bancos multilaterales de desarrollo? Bueno, este sistema se encuentra conformado por 10, en los que se encuentra el Banco de Desarrollo Africano, Banco de Desarrollo Asiático, de Inversión e Infraestructura Asiático, y bueno, Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo Islámico, Nuevo Banco de Desarrollo y el Grupo Banco Mundial. Dentro de los fondos, bajo la parte de esta de la ONU, tenemos a la Fondo de Adaptación, Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. Los fondos fuera de estos acuerdos está el PNUMA, por ejemplo, el PNUD, la FAO, y algunos otros mecanismos regionales de mancomunación de riesgo, como la capacidad de riesgo africana, el Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe en el Caribe. Bueno, aquí vemos algunos datos de los financiamientos de los bancos de desarrollo multilaterales, y algo que me gustaría rescatar es que si vemos en esta gráfica, casi el 50% del financiamiento que se da a países de ingreso medio y bajo viene por parte del Banco Mundial. Entonces, bueno, esta es una de las críticas también que se ha hecho, que se dice, bueno, que es una extensión de lo que ya teníamos anteriormente, de las dinámicas financieras que se tenían anteriormente. Mientras que en el caso de los países desarrollados, la región que más ha estado invirtiendo es la región de Europa, porque también tiene un interés político y económico importante en tener una independencia energética o una autosuficiencia energética, por lo cual el 84% de este financiamiento ha sido otorgado por el Banco Europeo de Inversión. Si lo vemos por tipo de instrumento, para los países de ingreso bajo y medio, la mayoría son préstamos de inversión, y muy poco de todo esto es donación, garantías, que básicamente es que alguien entre contigo a algún proyecto, pero este ente, por ejemplo, este fondo tiene pues capacidad de pago y dice, bueno, si esta persona no cumple con las condiciones del crédito, lo voy a respaldar yo voy a hacer como esa garantía. Tenemos también otro tipo de financiamiento, como el financiamiento basado en políticas, donde el Estado o el país se compromete a justamente promover ciertas políticas para cambio climático, y el financiamiento queda supeditado al cumplimiento de dichas políticas. Igualmente, el financiamiento basado en resultados, que básicamente es que yo tengo un proyecto, me comprometo a que, por ejemplo, el número de árboles o el número de especies que yo voy a conservar se va a mantener e incluso a incrementar, y con base en eso voy a ir obteniendo acceso a estos recursos. En cuanto a cuáles son las regiones que más financiamiento han tenido, pues África, América Latina y el Caribe, y el sur de Asia son las que destacan. En el caso de ingreso alto, bueno, vemos prácticamente que es la Unión Europea principalmente quien ha tenido este financiamiento, y es también préstamo de inversión. Aquí me gustaría hacer rápido un pequeño paréntesis y decir que, bueno, obviamente la tasa de interés a la que tiene acceso los préstamos de inversión en Europa, países desarrollados, no es para nada la misma que la que tienen países de ingreso bajo, porque se tiene una mayor percepción de riesgo, lo cual hace que pues también sea más difícil pagarlos. Dentro de los fondos que se encuentran dentro de estos acuerdos en el marco de la ONU, está el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es el GEF, y básicamente está enfocado a combatir pérdida de biodiversidad, cambio climático, contaminación, salud de tierras y océanos, y vemos que aquí está a partir de qué fondos está implementándose. Voy a tener que escaparme un poquito de estos porque no me va a dar tiempo de explicar todo esto. Pero también tenemos el Fondo Verde para el Clima, el cual está sobre todo también enfocado en financiar proyectos en países en desarrollo que tengan que ver justamente con sostenibilidad, bajas emisiones y que sean resilientes al clima.
La mitad de los recursos que se dan son para temas de adaptación, por ejemplo, agricultura resiliente, protección costera, gestión hídrica, 50% para mitigación, energías renovables, transporte limpio y reforestación, y hay algunos sectores que se han definido como prioritarios. Igualmente se tiene el fondo de adaptación que va a estar justamente financiando proyectos sobre todo para comunidades que son vulnerables al cambio climático, para lo cual tienen que promoverse justamente esta adaptación. ¿A qué nos referimos con adaptación? Bueno, que por ejemplo el cambio climático haga más difícil que la gente obtenga la pesca que anteriormente obtenía, entonces tenga que eh, acceder a nueva infraestructura, a nuevas artes de pesca, a capacitación, por ejemplo, el tema agrícola es lo mismo, o si incluso se tienen que cambiar el tipo de actividades que normalmente se llevaban en ciertos lugares. Igualmente, bueno, vemos, hay un total aprobado de 233 proyectos, la mayoría de ellos son entre 3 y 5 años lo que duran, y principalmente las regiones de África, Asia, Pacífico y América Latina son las más beneficiadas. Aquí hay algunos de los proyectos que se han financiado por medio del Fondo de Adaptación, también por región y por montos. Y en cuanto a financiamiento, bueno, eso sería como la parte del financiamiento que se da desde la parte multilateral. Ahora, desde el punto de vista de financiamiento bilateral, es justamente cuando se proporciona entre dos entidades, principalmente de países desarrollados y en desarrollo. Y bueno, aquí algo muy importante es que tenemos algunos ejemplos que han sido muy exitosos y que en el caso específico, por ejemplo, de Estados Unidos tiene muchos proyectos en los cuales estaba apoyando, por ejemplo, a especies de manera específica, por ejemplo, tortugas o a algunas especies transfronterizas, en el caso de México, como lobos o algunas otras cuestiones que teníamos como en común también por la frontera y que, bueno, ha retirado, por ejemplo, todo su apoyo y que, bueno, ahora vamos a tener algunos problemas porque no hay quien cumpla con eso. Existen diferentes tipos de instrumentos financieros climáticos. Está la parte de deuda que comentábamos, con financiamiento, préstamos concesionales, donde hay condiciones que son más laxas y más fáciles para ciertos países de obtener. El tema de los canjes de deuda, donde justamente se vende la deuda en divisas a un inversor o se condona la deuda por parte del acreedor a cambio de que bueno, que esta deuda tenga que invertirse en actividades que estén relacionadas con el cambio climático. Igualmente, el tema de las donaciones o subvenciones, préstamos concesionales cuando se otorgan a tasa de mercado o condiciones normales, pago por los servicios de los ecosistemas, que es algo que también está muy en boga. Por ejemplo, si yo tengo un manglar, lo estoy cuidando y lo voy a conservar, entonces ese manglar está capturando dióxido de carbono y está también sirviendo como reservorio de especies, sobre todo en estado gestacional o en estado de bebés, por así decirlo, en vez de pequeños, y se están reproduciendo. Entonces, cada metro cuadrado de ese manglar va a tener un cierto valor y entonces uno de estos fondos me va a dar una cantidad para que yo lo mantenga y para que pueda seguir dándonos ese servicio ecosistémico. Bueno, para poder desplegar todo esto hay algunas barreras y algunos limitantes que se han trascendido gracias a que se están aplicando tecnologías disruptivas para justamente otorgar financiamiento climático, pero también para estar rastreando si se están logrando los objetivos que se proponen en cada proyecto. Para eso tenemos el análisis de grandes números, el machine learning, que es justamente este aprendizaje de las computadoras, de estos grandes volúmenes de datos, el Internet de las cosas, que son este conjunto de sensores que en tiempo real nos están diciendo qué está ocurriendo y que no nada más sirven para proyectos, sino también para prevención y gestión de riesgo. Y el tema de blockchain, que básicamente ha estado facilitando mucho la transparencia, sobre todo en el tema de financiamiento. Igualmente, pues se han estado desplegando mecanismos fiscales innovadores y algunos otros mecanismos como el comercio de emisiones, que básicamente es justamente esta cuestión en la que un país desarrollado emite justamente estos gases. Y por otro lado, un país en desarrollo que tiene, por ejemplo, este tipo de bosques, este tipo de manglares y demás, que puede justamente
comprobar que se están capturando estas emisiones, entonces puede haber justamente una compra y venta o un mecanismo de mercado que medie esto. Bueno, hay una gran cantidad de retos actualmente en términos del financiamiento climático, entre los que destacan el tema de que pues falta equidad, falta eficiencia, la mayoría de este financiamiento es deuda. Hay una brecha muy importante entre las necesidades y los recursos que se tienen actualmente. Igualmente no hay como una alineación entre cómo se encuentran organizadas las personas en los países en desarrollo y cómo están otorgando el financiamiento a estos grandes organismos. Igualmente, se necesita cambios importantes en la ley y en términos de cómo están estructurados, por ejemplo, los gobiernos subnacionales y para que justamente se pueda ahora obtener donaciones por parte de algunos de estos mecanismos, cosas que no vienen estipuladas, por ejemplo, en la ley. Igualmente, bueno, vemos que hay baja capacidad técnica y administrativa de actores locales para poder gestionar o tener acceso a estos proyectos. Y pues también se ha detectado que hay falta de inclusión, sobre todo en términos de género y de grupos indígenas. Ahora sí, ya una vez que tenemos este panorama, ¿cómo está impactando lo que hace Trump? Bueno, está teniendo un impacto muy importante en deteniendo la meta o el avance a la meta de transición justa. Es decir, ha estado impactando en términos sociales, ha estado también exacerbando el tema de la discriminación y el tema de género. Igualmente ha estado retrasando la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado ya previamente. Y una vez que se ha decidido retirar del Acuerdo de París y promover los combustibles fósiles, esto perjudica muchísimo, ya que vamos a ver justamente que, bueno, esos son los efectos que ha tenido, que sería básicamente salir del Acuerdo de París y el tema de eliminar las restricciones a la perforación en Alaska y aguas costeras. Igualmente derogó programas de energía limpia como el American Climate Corps. También desmanteló las regulaciones ambientales, esto ya también lo hemos comentado previamente. Por ejemplo, se implementaron 145 acciones para revertir normas ambientales y esto ha incluido debilitar estándares de emisiones para vehículos y plantas de energía, eliminar protecciones para especies en peligro y reducir áreas de monumentos nacionales y permitir la minería en fondos marinos y la tala en bosques nacionales. Igualmente, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, revisó 31 normas en un solo día, incluyendo aquellas que limitaban emisiones de mercurio y gases de efecto invernadero. También, bueno, ha habido un ataque sistemático a la ciencia climática y a la censura de datos. Se ordenó eliminar los términos cambio climático y justicia ambiental de sitios de web gubernamentales y proyectos científicos. De hecho, se borraron muchísimos archivos de todas las investigaciones que ya se tenían avanzadas. Básicamente eso incluye entonces que se están destruyendo capital intelectual muy importante y se propuso desmantelar la agencia meteorológica, lo cual afectaría alertas a huracanes y datos climáticos. También se congelaron los fondos para investigación climática y eliminó los programas de migración climática que ya se tenían considerados. Igualmente, bueno, aunque se ha negado que hay una vinculación con el proyecto 2025, que es la agenda oculta, sus políticas coinciden con propuestas como abolir el Departamento de Educación y eliminar programas de diversidad, transferir costos de desastres a los estados y restringir atención médica a personas transgénero, lo cual, bueno, pues también atenta con derechos humanos que ya se había avanzado bastante. ¿Cuáles son específicamente, por ejemplo, las implicaciones del abandono del Acuerdo de París de dichas decisiones? Pues en términos de los fondos climáticos globales, Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes a estos fondos, tanto al Fondo Verde para el Clima como al Fondo de Adaptación, lo cual podría generar un déficit financiero crítico y retrasar pues todas estas metas en las que ya se había avanzado. También en cuanto al Grupo Banco Mundial, bueno, Estados Unidos es uno de los principales, bueno, en realidad es el mayor accionista del Grupo Banco Mundial, es aquel que tiene mayores aportaciones y si bien no es el único que toma las decisiones, sí tiene un gran peso en ello. Igualmente, bueno, un ejemplo de esto es que el Banco Mundial ha aumentado su financiamiento climático un 35% del total, con énfasis en adaptación, sin el liderazgo activo de Estados Unidos, pero pues esto podría enfrentar algunos retrasos en términos, por ejemplo, de cuestiones que se
mencionan como la eliminación del carbón en Indonesia, ¿no? Igualmente, vemos que podría haber algunos otros países que se alineen con estas decisiones de Estados Unidos y que decidan también renunciar o abandonar el acuerdo y que se dé pues también marcha atrás en algunos de estos avances. Igualmente se han erosionado los acuerdos bilaterales y de cooperación internacional. Todo el cuadrito que vimos de todos esos cuestiones bilaterales que tienen que ver específicamente con Estados Unidos. Esto lo que permite justamente es que ya no haya apoyo a todos esos proyectos que estaban aparte etiquetados para ciertas especies que se encuentran en protección, de las cuales ya quedan muy pocos individuos y que incluso pues podrían llegar a desaparecer. Algo que es importante es que esto pues no solamente tiene cuestiones negativas en términos climáticos, sino obviamente tiene cuestiones que se esperan en términos positivos, ¿no? En cuestiones económicas. Así, bueno, lo que vemos es que el liderazgo de la Unión Europea y de China, lo que podría pasar es que Europa podría asumir un rol más activo en financiamiento climático. Igualmente, para el caso, por ejemplo, de China, podría seguir ganando la carrera verde y seguir teniendo cada vez más avances en temas de cohesiones eléctricas y de producción, por ejemplo, de paneles solares, ganando el mercado. Y por otro lado, también el sector privado podría seguir intensificando justamente la movilización de capital privado a través de bonos verdes y mercados de carbono, que dicho sea de paso, pues también son una muy buena fuente de ganancia y que cada vez dentro del mercado, ya que hay una conciencia, pues también hay una tendencia favorable al incremento en su valor. Bueno, en cuanto a los mercados financieros en general, pues se han debilitado las regulaciones climáticas en los mercados financieros. Ya no hay normas de divulgación climática que obliga a la SEC, que es la Security Exchange Commission, o la Comisión de Bolsa de Valores en Estados Unidos, por lo cual, bueno, pues las empresas podrían dejar de cumplir con estos requisitos y podrían seguir invirtiendo o canalizar estos activos ahora a actividades que vuelvan a ser contaminantes. Igualmente, pues se ha hecho más, para el caso de los accionistas, pues algunos accionistas podrían hacer un cambio en sus portafolios y dejar justamente de invertir en estos, por ejemplo, bonos verdes o activos ESG. Y en cuanto bueno, también se ha retrasado la implementación de normas que exigen a los fondos de inversión alinear sus estrategias con términos ESG. Lo cual, bueno, pues en realidad está frenando todo esto que ya habíamos visto que estaba caminando. Igualmente hay efectos muy importantes en el mercado de deuda y en los bonos verdes, ya que se han reducido los incentivos a través de los presupuestos recortados recientemente, y esto desincentiva la emisión de bonos verdes vinculados a proyectos climáticos. Igualmente, pues hay mayor riesgo regulatorio, ya que cada vez hay más incertidumbre en el mercado, lo cual hace que muchos inversionistas quizás prefieran no invertir ahí su dinero porque no saben qué va a ocurrir con este tipo de instrumentos verdes o ESG. Y también pues hay una presión sobre los mercados internacionales, ya que los aranceles impuestos por Trump y la volatilidad sobre todo cambiaria, han aumentado los costos de financiamiento para proyectos globales, incluidos los climáticos. Bueno, igualmente hay impactos en proyectos verdes a nivel estatal, ya que si bien algunos estados tienen, como California y Nueva York, tienen propias normas climáticas, Trump está tratando de justamente incentivar, derogar o bloquear estas iniciativas para poder hacer general en todo el país las decisiones que ha tomado. Igualmente, bueno, ya comentábamos que se han recortado los recursos hacia programas claves, por lo cual pues se ha ido se ha parado también el tema de proyectos para energías renovables, captura de carbono y cargadores de vehículos eléctricos. Y bueno, esto también está generando que haya mayores oportunidades en energía fósil. Por ejemplo, se dio apenas un préstamo de 4.7 mil millones de dólares para una planta de gas en Mozambique. Y bueno, en cuanto a la reacción del sector privado, ha habido un aumento de la volatilidad, que básicamente es que están nerviosos los mercados, no se sabe qué va a pasar, entonces suben y bajan más rápido los precios y mayormente. Y
pues se ha contribuido a que cayera en 0.8% de 2025 el Standard & Poor's 500, con sectores sobre todo vinculados a transición energética y a cuestiones también que tengan que ver con estas clean fintech, por ejemplo. Igualmente, bueno, pues espera que haya una migración de inversiones y que se reorienten los capitales hacia Europa, por ejemplo, Japón, Noruega o algunos otro tipo de mercados. Y bueno, hay un riesgo sistémico importante aquí. Yo diría que Trump podría ser clasificado como un riesgo sistémico porque si nos damos cuenta, los efectos son en todo, son muy variados y a pesar de que una pequeña decisión que pareciera no estar vinculada con el tema climático termina por afectarlo. ¿Por qué? Bueno, porque la agenda climática está supeditada a la agenda política y a la agenda económica. Y bueno, aquí algo que también me gustaría mencionar es que el mercado privado en Estados Unidos, el 50% del mercado es de activos relacionados con ESG, por lo cual, pues, y bueno, Estados Unidos posee el mercado de valores más grande del mundo. Entonces, esto podría justamente generar, pues, reacciones a favor y reacciones en contra, las cuales, bueno, pues yo creo que es muy difícil de señalar de manera eh, categórica qué es lo que va a pasar en el futuro mediato e inmediato, ¿no? Y bueno, Miriam, sí, ¿puedes concluir? Porque hay otro sí, ponente y es sí, ya cuestión voy a acabar. Gracias. Y por último, algo que les comentaba, los efectos indirectos. Trump, por ejemplo, dejó de apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Y uno diría, bueno, y eso no tiene nada que ver con la cuestión climática. No obstante, la Unión Europea entonces ha decidido que tiene que rearmarse, ya que no cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, eso lo que hace es que reduce los recursos que se estaban justamente canalizando para a sectores como cambio climático y ahora se han justamente orientado hacia el tema de producción de armamento. Igualmente, la incertidumbre económica genera que haya mayores costos de financiamiento, que haya menores recursos, que haya menor actividad económica y entonces tenemos menos recursos para el tema climático. Por otro lado, de manera positiva, un menor comercio provocado por los mayores aranceles podría justamente disminuir el tema de emisiones por movimiento marítimo que equivalen a lo que se genera en economías como Alemania. Y dada la urgencia de independencia energética de la Unión Europea, no importando los designios de Trump, creo que la Unión Europea va a seguir teniendo una inversión muy fuerte, al igual que China, en energías verdes. Igualmente, el tema de la concientización y una tendencia verde en los mercados no será fácil de detener. Así es que, pues, pese a todas las cuestiones tristes o las cuestiones difíciles que vemos a partir de Trump, quizás haya otras cosas que lo compensen. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Miriam, una intervención muy completa, que surgirían un montón de comentarios, preguntas, pero resulta que tenemos otra participación, de Saúl Basurto. Y brevemente, ¿hay alguna pregunta o comentario a la participación de Miriam? Bueno, yo rápidamente, a mí me preocupa toda esta cuestión de la financiarización que se ha dado en torno al cambio climático. Tú mismo señalaste ahí las ganancias que están obteniendo los mercados. Y esto es debido a una falta de regulación estatal para evitar, o sea, frenar la cuestión del cambio climático, que está dando lugar, repito, a estos mercados de carbono, los bonos verdes, etcétera, donde lucra el sector financiero. Y eso no resuelve el problema. Está sobreendeudando a países, y esa es una problemática muy seria. O sea, tú señalaste ahorita al final de cómo el presupuesto se va a las Fuerzas Armadas en vez de irse el presupuesto al combate del cambio climático, ¿no? Entonces, debería haber mayor injerencia de los gobiernos, de los congresos, en torno a eso, y no la hay, desgraciadamente, evidenciando de que no hay la conciencia política respecto a la gravedad de la problemática que implica esto, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que los estados están teniendo una participación no solamente, ni siquiera creo que reactiva, porque la verdad hemos tenido bastantes efectos de lo del cambio climático y tampoco creo que lo que dimensionen
la gravedad de todo esto y la importancia de regular y también de incrementar los presupuestos, ¿no? En otra ocasión quizás tengamos oportunidad de platicar de cómo se ha reducido ese presupuesto en México de manera muy radical, sobre todo, por ejemplo, en las ANPs, en las áreas naturales protegidas, en el tema también de la regulación o de la supervisión de lo mismo. Y además de eso, pues justo, que hay una financiarización de la naturaleza importante que tiene que ver también con el greenwashing y con todo esto que no se regula o que no, eh, pues no queda claro, ¿no? Hacia los inversionistas ni hacia los mercados y hay quien se aprovecha, desafortunadamente. Bueno, muchas gracias y damos el uso de la palabra pues ahora a Saúl Basurto. ¿Vas a usar? Ok, se escucha. Bueno, ahí se ve en Zoom. Si alguien me puede Sí, decir. Perfecto. Bueno, está aquí. Déjenme ponerla acá para no darle la espalda. Eh, bueno, quisiera ser respetuoso con el tiempo. Supongo que tengo unos que 15, 20. Bueno, trataré de hacerlo en menos tiempo. Eh, Muchas gracias por la invitación y por la organización del evento. Siempre es bueno tener estos espacios para discutir temas que, pues, es un tema, una preocupación global, no es solo para México. Y bueno, el tema es posición del gobierno de Estados Unidos frente al cambio climático. Ya mis colegas hablaron sobre cuestiones de financiamiento. Yo quisiera enfocarme en cuestiones que tienen que ver más con mitigación y lo que las políticas o el posicionamiento de Trump podría implicar en términos de reducir emisiones. Eh, Antes de comenzar, quisiera hacer la definición de cambio climático, eh, porque todo el mundo habla de cambio climático y no estoy seguro que quisiera poner el concepto para que veamos, estemos en el mismo canal. Eh, los que hacen el clima, pues definen el cambio climático como un cambio en la temperatura, en las normales de temperatura o precipitación de largo plazo, es decir, cambios del promedio de 30 años al menos contra otros 30 años. Pues cuando hablemos de cambio climático aquí, a eso me referiré, a cambios de aumentos de temperatura de 2 grados, pero no de un día para otro, ¿no? Como ahorita que estamos experimentando un calorón aquí en la sala, pues eso podría ser una consecuencia del cambio de largo plazo. Huracanes, sequías, mayor frecuencia, mayor intensidad, son consecuencias de estos cambios de largo plazo. Entonces, ya lo mencionaba Karina hace un momento, para que sea menor el impacto de esos cambios o la magnitud de ese cambio, tenemos esta cosa del efecto invernadero y como el ser humano está poniendo ahí gases y contaminantes, entonces se calienta más la Tierra. Y para que no tengamos un cambio tan drástico es necesario reducir la cantidad de emisiones que tiene la actividad humana. Podríamos discutir ahí varios días si todavía hay discusión sobre si es el ser humano o no. Todavía en el foro anterior había una persona ahí que no creía en el cambio climático. Lo que sí es cierto es que, pues, tendríamos que dejar de contaminar para no dañar aún más el planeta. Ujú. Podríamos estar de acuerdo o no en que exista o no. Que sí, hay todavía hay algunos debates sobre eso, sobre si es cambio climático, es variación en el clima. Sin embargo, pues, ¿qué ha dicho Trump acerca de esto? Algunas cosas, o para nuestra sesión, la más relevante, una de las más relevantes es pues renunciar al cumplimiento de los acuerdos de París. El acuerdo de París se hace como un acuerdo conjunto entre países para reducir sus emisiones y
pues no calentar la tierra. Si seguimos contaminándonos con nuestras actividades económicas como hasta ahora, de consumo y de producción, podríamos alcanzar un incremento para hasta de 6 grados, si no me equivoco, que es lo que menciona el panel intergubernamental de cambio climático para 2100. Y bueno, aquí es un acuerdo o una cooperación internacional. Como sabemos en economía, si hay este famoso free rider o polizón, si uno deja de cooperar, hay un incentivo por parte de los otros a dejar de cooperar. Y en este caso, si Estados Unidos, que es el segundo país que contamina más, se sale del acuerdo o deja de cooperar o deja de financiar, entonces hay un riesgo de que otros actores sigan este comportamiento. Y si hay un riesgo en cadena, podría ser muy malas noticias para la mitigación de gases de efecto invernadero. Y bueno, hay otras cosas que ya mencionaba Miriam hace un momento. En esta tabla hago el resumen dije, bueno, pues me voy a llevar ahí el top 10 de los que contaminan, ¿no? Igual podemos aquí hacer algunas discusiones sobre si esos datos están bien reportados, están bien medidos, si están subestimados o no, pero estos son los datos oficiales que podemos utilizar. Y el primero es China, ¿no? Con 15.900 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Como sabemos, el metano y otros gases se agrupan en esta medida homogénea de gas de efecto invernadero, que es el CO2 equivalente, ¿no? Con base en su potencial de calentamiento. En per cápita, Estados Unidos y Rusia son los más altos. No, perdón, está también Arabia. Arabia, Canadá están incluso más altos que China si tomamos en per cápita. En orden del volumen total, China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil son el top 5. Entre los primeros 5 generan el 57% de todos los gases de efecto invernadero en el mundo. Si tomamos los primeros 10, tenemos 2/3 de toda la contaminación de todos los gases de efecto invernadero que se ponen en la atmósfera. México es el número 11 y aporta el 1.3% de todas las emisiones anuales que se hacen en el planeta. Estados Unidos el 11% y China el 30%. Indonesia tiene 1.200. Aquí no sé si será su estructura que está haciendo manufactura, ¿no? O tendríamos que ver la estructura productiva. Sí, pero estos son datos del Banco Mundial. Sí, tengo que checar esa, ¿no? Pero sí está ahí en el lugar número 6, pero hay que checarla. Y bueno, cada uno de ellos se comprometió a reducir sus emisiones y generó NDCs o contribuciones nacionalmente determinadas. Por ejemplo, China se comprometió a reducir el 65% de sus emisiones en el periodo 2005 a 2030. Estados Unidos entre el 61 y 66%, y así sucesivamente. En el caso de México tiene un compromiso entre el 30 y 40% de una línea base, no es de sus emisiones históricas, sino de una línea base que desde nuestro punto de vista podría estar alta, que son 991 millones de toneladas, ¿no? En general, para lograr este planeta con 1.5 grados más de temperatura, tendríamos que reducir todos los países en conjunto para que las emisiones globales se reduzcan en 43%. Eso es un montón y eso es un proceso de transición muy fuerte, pero ya no tenemos tantos años, ¿no? Aquí una cosa que quiero resaltar es que entre más nos tardemos, más drásticas van a tener que hacer las políticas para resarcir todo lo que nos tardamos en tomar acción, ¿no? Bueno, después lo que hice fue decir, bueno, ¿cuáles han sido ya que estamos hablando de un periodo de gobierno, pues calculamos los datos de emisiones anuales de cada uno de los periodos que corresponden a los presidentes de Estados Unidos. En general se observa una tendencia creciente desde Nixon hasta George Bush en 2001-2009, y a partir de ahí en Estados Unidos empieza a decrecer. Con Donald Trump no hay un cambio drástico, es muy similar a su antecesor que fue Barack Obama. Ahí no hay, digamos, cambio significativo o que en su primer periodo, digamos, haya habido una explosión de gases de efecto invernadero, ¿no?
Y bueno, después viene Biden y se mantiene constante. Luego en México, ¿qué ha pasado? Lo mismo, es una trayectoria ascendente hasta el periodo de, permítanme, así hasta el periodo de, pues no voy a poner nombres, pero hasta el periodo de 2012-2018, porque no me quiero meter en problemas y a partir de ahí parece haber un aplanamiento de la curva, pero hay que esperar porque estos últimos datos se tienen que actualizar y las últimas cifras siempre están sujetas a algún cambio. Entonces, en términos de gases de efecto invernadero por periodo presidencial, no se ve que el primer mandato de Donald Trump haya sido disruptivo, ¿no? Que es un poco el punto que quería. Ay, perdón, no tenía. Aquí está. El punto que quiero hacer es, bueno, ya habíamos experimentado un primer periodo de Donald Trump. ¿Qué pasó en ese? Para ver cómo tener algún antecedente, ¿no? Y después, lo que, lo que fui a echarle un ojo es, hay una plataforma que se dedica, o una iniciativa que se dedica a analizar todos los documentos oficiales de los países y a nivel mundial nos da una base de datos de cuántas políticas de mitigación se han implementado en cada uno de los países. Dije, bueno, vamos a echarle un ojo a ver cuántas se han implementado, ¿no? Eh, Históricamente, aquí está el acumulado de políticas de mitigación para cada uno de los presidentes en Estados Unidos. Tampoco se observa que, por ejemplo, aquí está eh, con George Bush tuvimos bueno, se observa una mayor cantidad de políticas, después viene Barack Obama con 63 y Donald Trump reduce a 35, Joe Biden incluso la reduce un poco más. Estos son solo números absolutos. Habrá que analizar el tipo de políticas, porque a lo mejor fueron 216 que fueron muy pequeñas su impacto no fue igual al de 63 o 35, 24 que pudieron haber sido unos impactos muy fuertes. Pero en trayectoria parece alinearse con los otros presidentes, tanto el antecesor que fue Obama, con el que le sucede que es Joe Biden. En el caso de México, lo mismo. Mientras estaba ahí el presidente Donald Trump, hay también un crecimiento hasta 2012-2018 del número de políticas. Quiero ser muy claro en eso, no de los impactos. Y después habrá que esperar ahora cómo se van actualizando los datos. Pero en general no hay cambios significativos con el primer periodo del presidente Trump. Después, bueno, ¿cuáles son pues lo que realmente está haciendo, ¿no? ¿Qué implicaciones podrían tener? ¿Qué vamos a observar? Y aquí hay unos ejemplos de la cuestión arancelaria, que lo que dije, bueno, vamos a ver qué sí se está poniendo en marcha o qué está más probable de ponerse en marcha. Y tenemos ahí unos ejemplos de aranceles a los automóviles, incluyendo los autopartes, motores y transmisiones, también importaciones de acero y aluminio. Una vez que tenemos eso, es bueno, pues, si va a disminuir la intensidad de comercio de estos bienes con Estados Unidos, mmm, podemos ir a ver podemos ver los datos en México. Tenemos ahí una base de datos muy interesante que nos dice por cada planta o por cada establecimiento cuántas emisiones de gases de efecto invernadero están generando. Incluso hay ubicación espacial, ¿no? Si se quiere hacer algún análisis muy detallado. Lo que hice en este para generar este cuadro es decir, bueno, ¿qué sectores del CIAN contaminan más en el sector industrial? Ahí están ordenados del que contamina más al que contamina menos. En la primera columna tienen el código a 3 dígitos de CIAN. En la segunda es el nombre del sector. En la tercera está el volumen total de CO2 equivalente que genera en un año. Y luego el número de plantas que lo están generando. Y luego el porcentaje del total. Y después el acumulado, ¿no? Un poco para que veamos, pues realmente el top 3. Los primeros 3, no sé si te acuerdas qué son los 3 dígitos. Es subsector. Ok. Los 3 primeros subsectores, que sería el 327, 325 y 324, generan el 70% de emisiones de la industria. Entonces, si hay aranceles para esas, realmente tendría efectos sobre los gases de efecto invernadero
aunque ambientalmente podría ser bueno, quizá económicamente no, ¿no? Ya sabemos que si hay una eh, reducción de la intensidad de comercio, es probable que estas empresas tengan que redireccionar o ajustar su producción, ¿no? Aquí está el que contamina más, que es el 25%, es la fabricación de productos a base de minerales no metálicos. Y eso incluye el cemento y el vidrio. Luego viene la industria química, la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. Entonces, cualquier arancel, por ahí está el de transporte, que es lo de vehículos, que es la 336. Fabricación de equipo de transporte, que ahí está también la de automóviles. Esa contribuye con el 4.4%. Quizás sea, el impacto sería más en términos económicos que en términos de emisiones. Pero si hay algo con cemento, si hay algo con vidrio, si hay algo con química, si hay algo con petróleo, si hay algo con carbón, entonces podría tener una reducción de las emisiones vía aranceles, ¿no? Aunque la repercusión económica podría ser grave. Es interesante porque ahí los que más contaminan son 84, pues no unidades económicas, sino plantas, establecimientos, ¿no? El de la química, pues son más pequeñas y son 274. En el caso del petróleo son 21. Ujú. Muy bien. Eh, pues hay un panorama general de, de estas cuestiones y quisiera enfatizar dos cosas que ya mis colegas habían comentado, que hay empresas que están haciendo esfuerzos y lo mencionaron con cuestiones ASG, que son los factores ambiental, social y de gobernanza, pero también hay estados dentro de Estados Unidos que están haciendo esfuerzos importantes en términos de mitigación, es decir, transitar hacia energías renovables o energías más limpias, y también en términos de adaptación. Por ejemplo, los incendios que han sucedido actualmente en Estados Unidos tienen que hacer algo contra eso, ¿no? Lo que puede pasar con la política de Trump es que algunos estados se especialicen o tomen ventaja de esta promoción del uso de combustibles fósiles en el corto plazo, mientras que otros están adelantando, y si la mayoría de economías transita hacia una economía sostenible, ¿quién creen que va a estar más adelante? Pues quizá los que ya llevan ventaja y avances tecnológicos en este sentido. Lo mismo puede pasar a nivel país, ¿no? Puede haber países que estén haciendo su transición y que ya tengan una matriz energética mucho más, con menos contaminante, mientras que Estados Unidos no. Y si el conjunto transita hacia ese tipo de economías, Estados Unidos se corre riesgo de quedarse rezagado, porque no está haciendo quizá el mismo esfuerzo, ¿no? Si todos van a fósiles, pues no va a haber riesgo de que se rezague. Y con eso cerraría la presentación y agradezco mucho el tiempo. Bueno, gracias al profesor Saúl Basurto y pasamos a la ronda de comentarios y preguntas. Sí, sí, bueno, Karina quizá puede ahí aportar un poco más, pero sí está contabilizado. En estas estadísticas, las nacionales, ahí están todas las emisiones que se generan en el país. Y bueno, hay otros, en Europa aquí creo que no existe, pero en Europa existe la matriz de contaminación entre países, que dice, así como la insumo producto, dice, esta cantidad de emisiones se dio aquí y se movió hacia tal y tal país, ¿no? Lo otro sí se considera, en esta base de datos lo que tiene es mucho nivel de desagregación, sabes, hasta 100, hasta 6 dígitos, su ubicación espacial, creo que hasta coordenadas, y no incluye todas, son las más grandes, las que generan, en México se generan como 500, 600 millones de toneladas al año. Con esta base de datos capturas como, no, este solo de la industria, porque falta la agricultura y están las otras. Ese es de la industrial como 42, como 10%. Y de ahí falta todavía la agricultura, la ganadería, pero sí, en el inventario de emisiones, ahí está y coincide estos datos. Ahorita hicimos el ejercicio para ver las áreas en donde los aranceles podrían tener mayor impacto. Hay una metodología que se llama el Greenhouse Protocol,
que lo que hace es medir las emisiones que se llaman emisiones de alcance 1, 2 y 3, Scope 1, 2 y 3. Entonces, las mediciones de alcance 1 son las que la empresa genera en su proceso. Voy a poner ejemplo del cemento, que son las que están ahí. Entonces, las emisiones que genera la industria del cemento son dentro de su proceso. Por ejemplo, quema combustóleo en los hornos para generar el cemento. Ajá, el cemento. Usan hornos y usan combustóleo. Entonces, esa quema de combustóleo es alcance 1. También el mismo proceso de cemento en la combinación de los químicos genera emisiones. Ese es alcance 1 porque es dentro del proceso productivo. Además, para funcionar como empresa necesita energía eléctrica. Entonces, las emisiones de energía eléctrica son las de alcance 2 y esas también las contabiliza. Entonces, cuando veas los informes de sostenibilidad de las empresas, vas a ver alcance 1, alcance 2. Y las de alcance 2 es de las fuentes de energía, fundamentalmente es electricidad. Y alcance 3 tienen que ver con las emisiones de los insumos que usas y de tu producto hacia adelante. Entonces, en el caso, por ejemplo, de alguna empresa que se dedica a vender productos perecederos, por ejemplo, yogurt o helado, para hacia adelante las emisiones que generas son las emisiones que usas electricidad para refrigeradores para que se conserven tus productos. Esas son las de alcance 3 hacia abajo. Y hacia arriba tienen que ver con los insumos que estás usando, si son importados, si son locales, y también, por ejemplo, los vuelos de los directivos, eso se consideran emisiones 3, de alcance 3, ¿no? Entonces hay toda una contabilidad, revisa el Greenhouse Protocol, ahí dice cómo hacer esa contabilidad de cómo una empresa genera emisiones. En términos de los datos que presentó Saúl, son las emisiones que genera la empresa en su interior. Entonces, en el caso del petróleo, del cemento es el combustible que usa y las emisiones que el mismo proceso que genera. Y luego, en el inventario, ahí puedes ver las de alcance 2, perdón, del cemento, que si te vas, está en la primera parte del inventario, la energía y quién la usa, y ahí dice cemento, y esa es del alcance 2. Y luego están las emisiones de cemento en procesos industriales. Entonces, el inventario te permite ver esos dos. El alcance 3 ya es mucho más difícil de medir, pero también se puede. Al momento no, porque no sé si exista una base de datos similar en Estados Unidos, porque esta es muy buena, que tiene hasta la ubicación. Ujú. Importaciones. Entonces, la cuestión es de que, de nuevo, ¿no? Si avanzan en la sustitución de importaciones de industrias altamente contaminantes, pues vamos de mal en peor, ¿no? Entonces, que de hecho es lo que hacen los países desarrollados, trasladan industrias contaminantes a nosotros, ¿no? Y ellos, menos contaminantes. Entonces, a partir de esto, ¿no? Sacar inferencias, decir, en dónde sí es finalmente importar, ¿no? Para no seguir contaminando aquí, y en cuáles sí desarrollar sustitución de importaciones de aquellas ramas menos contaminantes. Sí, creo que en el foro anterior decíamos algo de eso porque sí, no, pero está interesante porque, pues efectivamente, si algunos sectores se desincentivan económicamente, pues ya discutimos si sí o no es bueno el comercio, eso no sé, pero en términos ambientales, también tenemos un marco teórico para decir que los negociadores no sé si va a haber TEMEC o no va a haber TEMEC, pero los negociadores de las relaciones de comercio bilateral tendría que ir alguien de medio ambiente para decir, ok, hay una ganancia, como nos enseñan en los libros de texto, económica, pero un daño ambiental de esta magnitud. Si el daño ambiental es más grande que el económico, no le entramos, pero si el daño, porque están trasladando contaminación, ¿no? Y recursos naturales, están llevando servicios ecosistémicos a otros países. Y ahí habría que hacer el análisis.
Digo, al menos en términos de emisiones, habría que buscar su equivalente en Estados Unidos para poder hacer un análisis. Da para mucho. No, de hecho, ya está, ¿no? El CBAM, que es el impuesto al carbono que está puesto en la Unión Europea. Entonces, ese impuesto ya existe y es, si por ejemplo un país en la Unión Europea, voy a decir, el impuesto al carbono es de $15 la tonelada y quieres importar acero de un país que no es de la Unión Europea y en ese país el impuesto al carbono es de 5, tienes que pagar la diferencia de los $10 por tonelada para que pueda entrar tu producto. Y eso lo hicieron justo para evitar el carbon leakage, que es eso, ¿no? Que las empresas contaminantes se fueran, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Países que no son parte de la Unión Europea, y entonces ahí producían y ya cuando mandaban de regreso sus productos ya que contaminan, pero se ahorraban el impuesto porque se lo producían afuera. Y de hecho, creo que ese va a ser un tema importante con los aranceles de Trump, porque cuando Trump quiera, o sea, Estados Unidos quiera mandar a la Unión Europea productos y no tengas un carbon tax, van a tener que pagar carbon tax. Eh, aquí hay una pregunta en el chat. Está, no sé si tengo respuesta a eso, que es, hay medición de cuántos animales se han extinguido por la contaminación ambiental y si en el futuro aumentamos dicha contaminación, ¿cuáles animales morirían? Pues no sé si directamente, pero tendría que ver más con la destrucción de hábitats, si están de acuerdo. Em, Aprovechando que volvió la maestra Karina, se tiene conocimiento del sector o industria de hasta el momento, que hasta el momento lidera las iniciativas de prácticas sostenibles, según los datos, ¿cuál se espera que sea? Supongo que es para ti. Las empresas que están liderando ahorita son, por ejemplo, las empresas refresqueras, aunque no lo crean, están reciclando mucha agua, están ahorrando en el consumo de agua. Cemex también está generando un cemento que es bajo en emisiones, o sea, la misma mezcla de cemento es baja en emisiones y también está usando, por ejemplo, para producir, en lugar de combustóleo, quema residuos de basura, que luego les cuento de dónde vienen, pero vienen de una planta de Escaposalco que ya es una planta de reciclaje, lo que queda lo mandan a Cemex para reducir, entonces está reduciendo sus emisiones a través de quema de basura en lugar de combustóleo. También hay las empresas de acero, hay un par de empresas de acero que ya están cambiando sus hornos que en lugar de combustóleo sean eléctricos y se ahorran un montón de emisiones. Entonces sí hay muchas empresas, que hay muchos sectores que están ya, y inclusive pensando más allá de las empresas corporativas, también los bancos están promoviendo muchas prácticas sostenibles, ofreciendo tasas de interés diferenciada para proyectos sostenibles. Entonces, también Banorte es un banco que está haciendo muchas iniciativas en ese sentido. Este, no, creo que ya no hay en el Miriam, no sé si tienes algún comentario. Pues gracias por el espacio. En realidad, de lo que yo he estado analizando, he visto que la mayoría del financiamiento que se está dando, sobre todo para avances tecnológicos, es en la parte energética y en la parte de transporte. Y es que hay una preocupación importante porque las ciudades son los espacios que generan el 70% de las emisiones. Entonces, estos dos sectores son cruciales y es en lo que se está trabajando. Ok, bueno, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos a la profesora Miriam Sosa, a la profesora Karina Caballero, al profesor Saúl Basurto. Yo aprendí bastante de todos ustedes, y pues hay que socializar este conocimiento, ¿no? Que, y repito, me quedé más preocupado de lo que ya estaba, ¿no? Sí. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor Huerta. Mario, gracias. Y quedan invitados para la séptima sesión, que es en 15 días, que el tema es sobre empleo. Y la última será sobre Donald Trump y los BRICS, ¿no? Que sería en 4 semanas más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.
Buen día, hasta luego.